Estamos de regreso y como todas las noches, para mí es un verdadero placer darle la más cordial bienvenida a mi compañero y amigo Juan Víctor Castillo, quien nos acompaña en esta emisión para hablar de algunos casos que generan impacto en la sociedad guatemalteca. Hoy hablamos de un asesinato por una herencia. Juan Víctor, buenas noches, bienvenido. Un caso que conmueve en el progreso en el interior del país, un nieto que ha sido criado por su abuelo y le paga de esta manera, asesinando. ¿Qué tal, Corina? Buenas noches, un placer hablar del tema. Buenas noches, televidentes. Impresionante el caso que generó repudio, consternación entre la población del barrio La Joya, Guastatoya, El Progreso, porque una persona que era muy querida en el lugar, le llamaban el abuelo por sus años de trayectoria, fue asesinado, su cuerpo localizado el 2 de mayo en el interior de su residencia en el barrio La Joya. De inmediato, autoridades designan 2 equipos de investigación, Corina, al lugar. Se movilizan 3 horas de diligencia junto al Ministerio Público y sorprende la presencia durante ese tiempo de Franklin Rodolfo Manríquez, de 32 años, nieto de la víctima. Él argumentó que no se encontraba al momento que se presume se originaron los hechos vandálicos en el interior de la vivienda. Autoridades determinaron que no existió robo o asalto, tampoco se forzó la puerta principal de la vivienda y se generó una cierta sospecha de lo que mencionó Franklin. De inmediato se investiga un mes después junto a los testimonios de vecinos quienes detallaron que desde los 2 años Franklin vivía con su abuelo, discutían constantemente. Autoridades fijaron las investigaciones a esta persona y determinan, Corina, que es el autor intelectual y material del asesinato de su propio abuelo, de Onofre Manrique Mejía, de 85 años de edad, Corina, y por todo esto ha generado consternación. Autoridades el domingo allanaron la vivienda donde se originó el asesinato y capturaron al nieto. Incluso él pernoctaba, descansaba en la misma residencia que se presume mató a su familiar. Lamentable y triste la historia que tú nos compartes hoy, Juan Víctor. ¿Hay algún indicio que hubiese podido motivar el vil asesinato en contra del abuelo por parte de este hoy delincuente? Tú te recordarás, Corina, durante los últimos meses se ha informado a través de TN23 de incidentes armados, de problemas entre familiares por disputas de tierras, de propiedades. Ese no es el caso, no es la excepción. Las autoridades de la DEIC, de la División Especializada en Administración Criminal, a raíz de todo el proceso determinaron que el 2 de abril don Onofre Manríquez decidió por su edad reunir a sus 5 nietos y determinar el tema de repartir sus bienes, sus propiedades, una herencia exactamente. Ahí estaba Franklin Rodolfo Manríquez, muy serio durante la conversación con los nietos. Él discutió con su abuelo, le mencionó que no estaba de acuerdo recibir una parte. Para él, la herencia tenía que ser total, porque había compartido todos los largos años de su vida junto a su abuelo y quería la herencia. El familiar le argumentó que así no era, que lo iba a repartir con sus 4 nietos y no conforme, se levanta y amenazó de muerte a su abuelo. Se retiró de esa sala de reunión en El Progreso. 2 días después, se presume, según las investigaciones, ingresa a la vivienda y asesina a su familiar. 16 impactos de bala presentaba el cuerpo de Onofre Manrique Mejía. Sangre fría. Exactamente, con un martillo en la cabeza también se presume murió también Manríquez. Lastimosamente este acto, te repito, generó consternación porque el señor era muy apreciado en el sector, en el barrio La Joya del Progreso. Por supuesto, Juan Víctor, y desde cualquier punto de vista que tú puedas apreciar este tipo de crímenes así, de la manera tan brutal, a sangre fría. Fuera de cámaras tú me compartías algo más de la historia de vida de esta persona, y los padres viajan a Estados Unidos y se queda bajo el cuidado del abuelo. Desde los 2 años el abuelo se hace cargo de su nieto, le da alimentación, estudios, incluso comparte sonrisas. Imagínate, de niño, lo abrazaba, compartía como un padre, lo quería demasiado, le dio hogar, le enseñó principios, valores que para él lo iban a desarrollar como hombre, pero lastimosamente los vecinos argumentaron a investigadores
que el señor Franklin se dedicaba a ingerir bebidas alcohólicas, estaba desempleado, su desesperación constante en las discusiones con su abuela era por el tema económico, le pedía dinero, 100, 200 quetzales todos los días para mantener su vicio, según las versiones de los vecinos que escuchaban las discusiones de todos los días, Corina, y todo esto consta en el proceso de investigación. Y acá también algo importante, Corina, a detallar: los padres, abuelos, no hay ninguna ley que los obligue a heredar propiedades a los familiares. Es una decisión personal y muchas personas se confunden con este tema, Corina. Creyendo lo que es una obligación por el hecho de haber compartido toda una vida o porque tengas un vínculo familiar o sanguíneo que pueda obligar a la otra persona a dejarte lo que han trabajado a lo largo de su vida. Todas las propiedades inmuebles, y es por eso que se originan las discusiones, los problemas en departamentos al oriente del país. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, la mayoría de incidentes armados en relación a disputa por tierras se debe a tema de herencias, por problemas familiares entre primos, entre hermanos, incluso Corina, entre parejas. Se han dado todos estos hechos lamentables. En el año, aproximadamente 9 casos investiga la Policía Nacional Civil. Resuelve el domingo con la captura de Franklin Rodolfo Manríquez, lo envía a los tribunales del Progreso. Se espera que mañana el juez le dé a conocer los motivos de su captura. Está señalado por homicidio. Autoridades consideran que el proceso está bien fundamentado en torno a pruebas científicas, pruebas materiales y testimoniales que puedan aportar medios para mantener en prisión a Franklin como supuesto responsable del asesinato de su propio abuelo por tema de herencias. Pues triste y lamentable, Juan Víctor, desde cualquier punto de vista. Uno, no podrá disfrutar de esa herencia. Dos, el hecho de poner familiares en contra por un tema de tierras, de dinero, realmente es inconcebible, y más aún alarmante lo que tú nos compartes, que hay 9 casos en lo que va del año en el interior de la República de este tipo de diferencias por tema de herencias y por tema de tierras, que no debiera darse en ninguna situación ni en ningún núcleo familiar. Ese 2 de abril, durante la reunión, los otros nietos manifestaron que observaron a Franklin molesto, muy serio. Durante la discusión, el abuelo con su abogado argumentaron repartir el tema de la herencia, las 2 propiedades que abarcaban una gran extensión de tierras en el Progreso, en Guastatoya específicamente, y él había decidido, una decisión personal, repartir entre los 5 nietos, porque también fue parte de la vida de sus 5 nietos. Pero Franklin, molesto porque había vivido desde los 2 años con su abuelo, él creía que la herencia iba a ser total. Pero no fue así. El abuelo le mencionó que lo iba a repartir, que era una decisión, y él, enojado, se levanta, discute con su abuelo y lo amenaza de muerte. Todo esto fue documentado por las autoridades, y durante la diligencia de procesamiento en la escena, 3 horas después, Franklin Rodolfo aparece, y desde ese momento autoridades sospechan de él. Da una versión incoherente, mencionó que se encontraba trabajando. Los vecinos argumentaron a los investigadores que él no trabajaba, que esa era la razón, y el problema con su abuelo constantemente de pedir dinero porque no encontraba trabajo en el Progreso, no se preocupaba por buscar trabajo. Y todo este tema familiar fue también documentado por las autoridades, las versiones de los otros nietos, y un tema muy complicado que generó mucha consternación, tristeza entre los pobladores de Barrio La Joya, Guastatoya, El Progreso, que en su oportunidad exigieron justicia a las autoridades, y durante este allanamiento de la captura creo que lo han hecho en detener supuestamente al autor intelectual y material de este caso. Pues Juan Víctor, estaremos muy al pendiente del seguimiento que pueda darse a esta información, cómo concluya esta investigación por parte de las autoridades. Aquí tenemos en pantalla algunas imágenes del hoy capturado, la persona de la historia que tú nos vienes a compartir, este nieto que asesina supuestamente a su abuelo por diferencias ante la repartición de una herencia, luego de haber vivido con él desde los 2 años de edad y haber sido criado por parte de su abuelo. Aquí están más imágenes del momento de la captura en Guastatoya, El Progreso. Así es, Corina. La persona al momento de ser detenida no opuso resistencia. Él, de inmediato, las autoridades le notificaron que su contra le pesaba una orden de aprehensión por homicidio. Fue trasladado a los tribunales y hasta mañana a las 9 el juez le dará a conocer los motivos de su aprehensión. Te repito, autoridades consideran que el caso está muy fundamentado en torno a evidencias para vincular a esta persona.
Bueno, pues Juan Víctor, no nos resta más que como siempre agradecerte el hecho de que tú vengas y nos compartas este tipo de casos que realmente llaman la atención, consternan, y también lo más importante, Juan Víctor, es un llamado de atención a nuestra sociedad de la forma en cómo estamos comportándonos, qué valores estamos inculcando en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, en nuestros nietos, para tener un mejor país. Juan Víctor, muchas gracias. Un placer nuevamente, Corina. Gracias a ti. Nosotros continuamos con más aquí en TN23.